actualidad, Panamá Hoy. Presentada por Farmacias Arrocha, algo nuevo para ti. Tenemos que hablar de educación. Esta mañana está con nosotros la profesora Adriana Angarita, directora de Seneca Lab y especialista en educación superior. ¿Cómo está, profesora Adriana? ¿Cómo amanece? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes aquí hoy. Bueno, y leía un artículo que me llegó donde la menciona a usted y que tiene que ver con los retos de la educación universitaria panameña en la era de post-COVID. Solo el titular llama la atención, especialmente en momentos en que nuestras universidades siguen trabajando de manera virtual. Prácticamente todo ya está recuperado y las universidades siguen en línea. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mira, efectivamente este espacio se dio un espacio de reflexión después de que tuvimos el foro del 20 al 22 de octubre, donde tuvimos una mesa de discusión sobre lo que habíamos escuchado en esta, digamos, de las buenas prácticas que tienen otras universidades en Latinoamérica y cómo extrapolarlas a Panamá. Y la reflexión se dio en una mesa muy interesante donde tuvimos la participación del CONEAUPA, que es el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, a través de la doctora Rebeca Viverach, que nos contaba un poco la reflexión que ellos han hecho sobre este acompañamiento de las universidades en acreditación y cómo ha evolucionado este proceso ahora que viene la reacreditación. Se vieron temas muy importantes y que hacen mucha más mella en este momento por precisamente el tema post-COVID y que tiene que ver en muchos casos el perfil de los estudiantes que ingresan a las universidades. Este punto fue un tema de importante reflexión, puesto que las universidades tienen que asegurar el perfil de egreso. Dentro de lo que significa la acreditación y reacreditación, es un valor que se mide para asegurar que las universidades están cumpliendo con lo que sus diseños curriculares dicen. Sin embargo, siempre hemos sabido que hacerlo con un perfil de ingreso o un estudiante que tiene con deficiencias se hace prácticamente imposible. Entonces una reflexión se tornó en este tema y se hablaba mucho de cómo las universidades pueden ayudar a que ese perfil de ingreso se cumpla para poder entonces construir ese perfil de egreso como una tarea no menor, importante y que no puede traducirse en un examen de ingreso, porque generalmente los exámenes de ingreso lo que hacen es que limitan el acceso a la educación superior de las personas que no tuvieron las competencias y que vienen formadas muchas veces por el propio Estado panameño. Entonces, ahí hay una discusión importante que hace todavía más sentido en este momento cuando sabemos de la preocupación que hay del egreso de los estudiantes del bachillerato en los últimos 2 años, por obviamente el espacio de la virtualidad y qué tanto o qué tanta experiencia o qué tanto éxito tuvieron los colegios en este tipo de formación. Es decir, que si ya había un problema de ese perfil del estudiante que llegaba a la universidad, porque no es un solo perfil, son muchos perfiles, y equilibrarlos en ese primer año universitario puede ser injusto para los que sí estaban preparados. Ahora la situación que se nos plantea va a ser mucho peor, porque los 2 últimos años han sido terribles y hay estudiantes que prácticamente no han dado clases y que van a salir con un diploma. ¿Cómo se va a Así resolver eso? Pues uno las recomendaciones que se dieron sobre la mesa y que obviamente todas las universidades e inclusive los institutos técnicos superiores estuvieron participando, que se ponía, y de hecho en el día 3 hicimos un taller con 18 universidades públicas y privadas que asistieron para empezar a trabajar en esto y estas percepciones, trabajarlas con hechos, ¿no? Tratar de aterrizarlas en el cómo, porque no es fácil para las universidades también entender esta realidad. Se hablaron de algunas opciones, de tener exámenes de diagnóstico para realmente entender quiénes y cuáles son las principales deficiencias. Aquí se hace muy importante y quisiera hacer una especial acotación a la importancia de que tanto los estudiantes como los padres de familia estén conscientes de esto. En muchos casos en las universidades digamos, se incurre a este tipo de acciones para tratar de nivelar a los estudiantes porque no puedes atrasar a los que sí tienen un nivel para poder avanzar. Y generalmente no es bien visto por los estudiantes o por los padres de familia porque significa mayor tiempo de dedicación y no es, según ellos, lo que dice el diseño curricular aprobado. Entonces yo creo que es muy importante que en esto estemos todos claros que hay que trabajar o sea, de parte de todos. Tenemos que ser conscientes de que si el estudiante no viene con las competencias que en un examen de diagnóstico se puede evidenciar,
hay que dedicar el tiempo para que puedan salir adelante y realmente cumplan con ese perfil de egreso que se necesita y que tanto también se cuestiona desde el sector productivo. Los egresados de las universidades tienen una brecha, no tienen las condiciones, no realmente cumplen y como que venimos siendo una cadena donde todos nos echamos la culpa, pero no realmente accionamos en tener resultados diferentes. Al no tener exámenes de estado, para saber cómo vienen los estudiantes de los colegios, qué colegios lo hicieron bien, qué colegios necesitan mejorar y en qué áreas. Tenemos que hacer algunos exámenes de diagnóstico en las universidades y, por supuesto, quienes no tengan las competencias tienen que reforzarlos en cursos que la mayor parte de las veces son gratuitos y en otras, pues lógicamente tienen un costo porque significa nivelarlos para poder entrar a la universidad y no cerrar las puertas. Yo recuerdo cuando ingresé hace pocos años a la universidad que nos daban ese tipo de cursos. Eso se ha perdido, de reforzar, recuerdo matemáticas, literatura antes de ingresar a la carrera como tal. Eso se ha perdido, se mantiene y ahora que está el tema de la educación virtual, que llegó creo que para quedarse, podría ser una herramienta también utilizar. Sí, seguro que sí. No puedo hablar de que se ha perdido, no podría generalizar. Creo que en educación superior en Panamá, que es donde mayor tengo información, uno de los principales pecados que cometemos es generalizar, porque de esa forma desmotivamos y al contrario dejamos un desazón en la población cuando decimos que nadie está haciendo algo y sí hay universidades que lo están haciendo. Entonces, hay que empezar a verlo con nombre propio, hay que empezar a motivar a quienes lo están haciendo bien, dejar ver el buen trabajo de las universidades que lo están haciendo bien a partir de resultados, que eso es lo más importante, porque muchas veces estos cursos ni siquiera son efectivos. Y es ahí donde hay que reflexionar al respecto. ¿Cómo estamos midiendo? ¿Cómo podemos saber y no una percepción de alguien o una anécdota de alguien que dice que el curso no fue bueno? Porque no es una persona especialista en educación. Entonces, Pero hay en una... ese sentido, porque hay que inventar la rueda cuando yo creo que esa rueda ya está inventada y lo que hay es que adaptar un modelo que esté funcionando afuera, ¿no? ¿No sería más fácil? Sí, sin duda. De hecho, la mayoría de países de la región tienen exámenes de estado al egreso del bachillerato, donde las universidades y los propios colegios, inclusive los padres de familia, pueden dar cuenta de cuáles colegios están teniendo buenos resultados en sus hijos, que al final es lo que realmente cuenta. Creo que es un punto que Panamá valdría la pena evaluar y se pusiera en esta tarea, porque eso nos permitiría entender con datos cómo están egresando los estudiantes de nuestros colegios y, por supuesto, en las universidades a futuro también, ¿por qué no? Un examen de salida de las universidades para entender también qué universidades lo están haciendo bien. Eso no es fácil. Sin ¿Cómo embargo, funciona esa prueba nacional de estado para los oyentes que tal vez no tienen claro el concepto? pues mira, en diferentes países te voy a contar la experiencia que más conozco, que es la de Colombia. Al final del año escolar existe ya una fecha estatal donde hay un examen que se aplica en todo el país en diferentes puntos ya establecidos, donde los estudiantes saben cuál es su salón, en qué lugar tiene que ubicarse, presenta un examen que es igual para todos y al final es un examen que puede durar más o menos casi todo un día completo, no recuerdo si son un día o 2 días en la mañana, eso ha ido variando, pero que aborda los principales conocimientos generales de educación básica y media, donde se ven capacidades de redacción, de entendimiento analítico, lectura, matemática, información de geografía, todo lo básico del bachillerato. Y obviamente al final pues sale un punteo donde los colegios han tenido que remitir las listas de sus bachilleres y entonces se tiene un conteo de cada estudiante que es público, sale obviamente oficialmente de los resultados de cada estudiante recibe sus resultados en cada una de las áreas en que se evaluó, donde también puede ver inclusive en dónde está fuerte, en dónde está débil, puede ser una asesoría para escoger una carrera, porque definitivamente hay estudiantes que no les gusta la matemática y hay otras opciones que donde pueden ser mucho más exitosos, y también hay una información al país sobre el desempeño de los colegios en un promedio de sus estudiantes. Entonces, los padres de familia saben qué colegios están preparando muy bien a sus estudiantes y por eso deciden dónde quieren que sus estudiantes, sus hijos cursen la básica y la media. Me parece muy interesante y de verdad que creo que sería una buena propuesta poder incorporarlo en Panamá. Me imagino que los gremios de educadores no estarían tan contentos, pero yo creo que sí, como bien dice, Panamá se ha quedado atrás en ese sentido, ¿no? ¿Qué otro reto importante tiene la educación universitaria panameña para este nuevo año que empieza?
Pues mira, hay un tema muy importante y es la deserción. Creo que es un tema que también lo tenemos hace rato con mucha preocupación. La continuidad de los estudios, hay dos tipos de deserción. La deserción definitiva, que es cuando el estudiante simplemente no estudia más, sale del sistema, que es una pérdida para todos. Ahí está la deserción, que es el estudiante que no es continuo en su aprendizaje, sino que por cuatrimestres toma uno, descansa uno, va a otro. Este tipo de decisiones que en muchos casos tienen que ver en el sector privado con temas económicos, con temas laborales, o en el sector público con otro tipo de dificultades familiares, impacta muchísimo también en la calidad del egresado. Entonces, esos estudios que tienen que hacer las universidades y que en el nuevo modelo de reacreditación también se valoran, cómo las universidades están llevando adelante el análisis de la continuidad de sus estudiantes y sobre todo qué tipo de estrategias y fórmulas nuevas realizan para evitarlos. Hemos visto en mi experiencia, al ser rectora de 2 universidades en Panamá, hacíamos esos análisis y hay diferentes factores. En muchos casos, por ejemplo, el cambio de la universidad, del colegio a la universidad, para algunos estudiantes les impacta muy fuerte y si no tienen las competencias, desertan al primer cuatrimestre. Es como el momento donde hay mayor deserción y simplemente análisis que tienen que ver con qué asignaturas tienes en el primer cuatrimestre, cuántas asignaturas tienes en el primer cuatrimestre, conocer mucho más a los estudiantes, permite que, por ejemplo, cadenas también de presaberes, donde tienes 8 o 10 asignaturas que cada una es prerequisito de la otra, entonces pierdes una y te atrasas prácticamente toda la carrera, son cosas que hacen que el estudiante finalmente decida no continuarla. También este espacio de cuando los estudiantes dejan intervalos, el aprendizaje no es el mismo, porque generalmente una carrera es un proceso formativo. Y si tú viste una asignatura que pretende acompañar una siguiente, pero la viste hace un año, no va a ser lo mismo si tú vayas a leer tus apuntes. Entonces, son temas que también tienen que ver con cultura. Este tema de la deserción por eventual y retornar es muy común en Panamá. Lamentablemente es una forma de cursar la educación. A veces, y de hecho estadísticas lo dicen, no es una percepción, que la gente prefiere invertir el dinero digamos, utensilios para su hogar, como por ejemplo televisores, salir de viaje, que invertir en educación. Y eso tiene un componente muy importante que se ha venido analizando inclusive desde el Banco Interamericano de Desarrollo, de por qué este espacio para los estudiantes no es tan importante esa continuidad, sino simplemente cumplir con algo para salir con un título y entonces y no adquirir el conocimiento. Creo que es un tema que tenemos que manejarlo muchísimo en Panamá, viene desde la básica y la media, viene de la preocupación del empleador porque el estudiante no sale formado y en muchos casos prefieren a un estudiante que tenga experiencia y que no esté formado. Entonces hay que hacer varios ajustes, las universidades ya están trabajando en tener prácticas profesionales que alineen al empleador con los diseños curriculares y que los estudiantes tengan la oportunidad de conseguir un trabajo de forma pronta. También muchas actividades que tengan que ver más como estilo bootcamps dentro de las universidades son temas que se discutieron también en el foro y que hacen que vayamos avanzando hacia ese espacio de tener una deserción medida y darle seguimiento a esa deserción por cada universidad para evitar que perdamos estudiantes en el sistema. ¿Vamos a regresar con los estudiantes a las aulas de las universidades o se va a mantener ese formato semipresencial? Bueno, hasta ahora no han ido a la universidad, pero ¿cuál va a ser el modelo que se va a utilizar el próximo año, piensa usted? La verdad que va a ser muy dependiendo también de las universidades. El año entrante sí se están ya planificando muchas universidades para retornar a las aulas. La virtualidad tiene mucho más efecto en la educación superior porque obviamente estamos hablando de adultos que cursan pues, y necesitan mucha menos interacción con un docente que un niño. Necesitan mucha menos interacción social que un niño, que son obviamente dos tipos de formación muy diferentes. Entonces, para las universidades, salvo aspectos que son muy de índole presencial, como el tema de salud, donde sé que muchas universidades, por lo menos de la Asociación de Universidades Particulares, están ya teniendo sus prácticas clínicas, están teniendo sus laboratorios presenciales. La otra parte puede ser obviamente virtual. Y hay que tener en cuenta un tema importante. Cuando se hace la planificación académica al inicio de un cuatrimestre, en el caso tercero de este cuatrimestre del año, se crearon grupos virtuales donde teníamos estudiantes de diferentes regiones del país. ¿Por qué? Porque obviamente
se dio la oportunidad de abrir asignaturas con bajo número de estudiantes, pero uniéndolos a todos podría crearse la asignatura para poder cursarla. Entonces, en medio del cuatrimestre no puede romper ya esa construcción que se dio de planificación curricular, y por eso el año entrante sí ya se planifica de una forma diferente, donde seguramente ya tengamos muchísima más interacción presencial que este año. Bueno, ojalá que así sea, profesora Adriana Angarita, esta mañana con nosotros aquí en Radio Panamá, hablándonos de los retos que tiene la educación panameña, la educación universitaria panameña en estos momentos. Gracias por estar aquí. Un gusto estar con ustedes siempre. Muchas gracias.